mis amados, que el Señor les bendiga. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador sea con todos y cada uno de ustedes. Estamos contentos una vez más, como cada domingo, de poder reunirnos en el nombre de nuestro Salvador para adorarle, para bendecirle y para reconocer que Él es santo, que Él está sentado en el trono y que Él prometió que regresaría y volvería por su pueblo. Así que celebramos la victoria y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios, para ser alimentado, edificado con las Escrituras. Quisiera pedir, por favor, que oremos, inclinemos nuestros rostros y abramos nuestros corazones para recibir la edificación de su palabra. Padre eterno y Dios de toda gloria, levantamos nuestros corazones delante de ti en este momento. Reconocemos que no somos lo que debemos ser, pero tampoco ya somos lo que fuimos. Y lo que hoy somos, lo somos porque tú en tu gracia nos redimes, nos transforma, nos santifica. Y para eso tú usas tu palabra para transformar nuestro pensamiento, para transformar nuestros corazones, para instruirnos a fin de que crezcamos y podamos llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Por eso pedimos que tú hables a nuestros corazones, que tú nos des a nosotros un corazón que esté dispuesto a recibir la enseñanza de tu palabra. Un corazón que acepte el reto que hoy tienes para nosotros. Un corazón que esté dispuesto a poner en práctica, en obediencia, la instrucción que tenemos hoy. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros estamos en modo Primera de Pedro. Estamos compartiendo de manera expositiva la primera carta del apóstol Pedro y estamos empezando, estamos iniciando todavía, no llegamos ni siquiera al capítulo 2. La semana pasada nosotros estuvimos compartiendo bajo el tema Jesucristo, salvación y gozo del creyente en prueba. Y no pude terminar el sermón la semana pasada, así que hoy tenemos la segunda parte de esta exposición. Y yo quiero invitarle, por favor, que me acompañe en sus Biblias. La primera carta, ¿verdad? Como ya mencionamos, del apóstol Pedro. Y vamos a estar leyendo los versículos 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Dice la palabra del Señor, recuerden que estoy en la Nueva Biblia de las Américas. Acerca de esta salvación, dice el apóstol Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Nosotros hemos estado compartiendo, y no me voy a cansar de decirlo, que si usted está pasando por un momento difícil, Primera de Pedro es su carta. Porque el apóstol Pedro le escribe a hermanos que están atravesando momentos difíciles y lo hace con el propósito de alentarlo, de estimularlo, pero al mismo tiempo también de
hacerle recordar y saber que las cosas se van a poner un poquito peor y más difícil. O sea, le está preparando para lo que venía. Y hemos estado viendo desde las semanas anteriores que estos hermanos habían recibido el regalo más maravilloso que cualquier persona haya recibido. No sé si usted ha tenido la experiencia de estar pasando por un momento difícil y recibir de una manera inesperada una ayuda. Recuerdo una ocasión, lo que no recuerdo era si yo estaba trabajando o no, pero recuerdo una ocasión que estábamos pasando por un proceso bastante difícil. Esa noche, en ese momento teníamos servicio de noche. Recuerdo venir con mi familia al servicio y no tener ni siquiera para cenar. Y de manera inesperada, inexplicable, una hermana de la iglesia se me acerca al terminar el servicio, en ese pasillo ahí adelante, ahí mismo. Hermano, tenga. Yo me sentí un poquito apurado porque yo sé la condición de la hermana. Yo sé que una hermana de escasos recursos, era una viuda, no recuerdo si, o no sé si estará viva todavía. Sí, no sé. Pero recuerdo que esa señora así con tanto cariño, con tanto amor, escondidito así, que nadie se diera cuenta. Así, tenga hermano. Y yo como que no quería, pero sabía que lo necesitaba. Al final lo acepté, lo miré y, hermana, usted sabe, es al revés que tiene que ser la cosa. Varón, Dios me dijo que le trajera eso. Y yo agarro, acepto, ¿verdad? Así con mi vergüenza y mi cosa, porque hay personas que no sabemos recibir. Y Dios tiene que trabajar el corazón ahí. Hermano, era un billete de lo azulito. Yo lloré. Porque sabía que estaba pasando por un momento difícil, sabía que la ayuda venía de una persona que yo sé que estaba pasando también por momentos difíciles. Y fue más de lo que yo esperaba. En esa situación ahí yo tuve que aprender algunas lecciones. Una de ellas es que hay que aprender a recibir ayuda de otros. Aprender a pedir ayuda cuando se está pasando por momentos difíciles. Y otra cosa que aprendí es que la ayuda Dios puede mandar la ayuda de cualquier lugar, el menos esperado. De hecho, yo me atrevo a decir aquí públicamente que las ayudas que nosotros esperamos de los lugares que esperamos casi nunca vienen de esos lugares. Uno se puede hacer una idea, una imagen, bueno, yo creo que por aquí puede ser, las posibilidades, las probabilidades, y sacamos las estadísticas y miramos toda la lógica posible, y al final de cuentas el asunto se cae y viene por otro lado. O solamente me pasa a mí. El asunto es que la ayuda más importante, la que más necesitamos, viene de nuestro Señor Jesucristo. Estos hermanos recibieron esta ayuda porque los hermanos sabían que sus pecados le hacían enemigos de Dios y que no podían resolver ese problema. Nosotros de la misma manera tenemos que tener claro, pendiente y presente que nosotros no podemos resolver el problema del pecado y los efectos de esto, lo nocivos que son para nosotros en el presente y en la eternidad. Y Dios envía su ayuda a través del Hijo. Por eso, en medio del proceso difícil que estaban atravesando estos hermanos estaban contentos. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo humillados, estaban siendo
ignorados, estaban siendo maltratados, estaban pasando por procesos difíciles, y a pesar de todo eso ellos sabían estar en gozo, en alegría. ¿Por qué? Porque la ayuda más importante que ellos pudieron haber recibido la recibieron, que es la salvación de sus almas. Por eso en los versículos anteriores dice: mediante la fe ustedes son protegidos, versículo 5, por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Y hemos compartido que esto parece ilógico, estar pasando por problemas, por situaciones, por enfermedades, y yo contento. Pero eso no tiene ni pie ni cabeza. Y como no tiene ni pie ni cabeza, y todos los escritores de la Biblia se ponen de acuerdo, Santiago nos recuerda: hermanos, cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, ¿cómo se dice? Alégrense. Sientan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y como testificaba Mami, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos, o sean maduros en Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos, estos hermanos a los que le escribe Pedro respondieron a esta verdad de la salvación. Vimos la semana pasada, versículos 8 y 9, amando al Señor, creyendo en el Señor y regocijándose en el Señor. Aprendimos que la respuesta a una salvación tan grande como esta que Dios nos ha dado en Cristo, la respuesta natural nuestra es amarle, es depositar toda nuestra fe en Él y gozarnos, regocijarnos de que lo que estamos pasando es momentáneo, que va a llegar un momento que vamos a descansar de todo esto. Ahora el apóstol Pedro quiere plantearle a estos hermanos: miren, esto que ustedes están recibiendo hoy no es algo nuevo, es algo que también había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es algo del Nuevo Testamento, es algo de toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros tenemos el Evangelio. El Evangelio, precisamente, podemos decir, es la columna vertebral que sostiene toda la Biblia. La primera profecía, Génesis 3:15, ¿verdad? Encontramos a Moisés, quien escribe Génesis, diciendo que Dios le dice a la mujer, dentro de las maldiciones que expone, ¿verdad que sí? Una de las cosas que dice es que la serpiente mordería en el calcañar a la simiente de la mujer, pero que la simiente pisaría la cabeza de la serpiente, haciendo alusión y profetizando sobre la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Quién murió? Sí. Pero ¿qué pasó después de 3 días? Se levantó. Una simple mordedura en el talón. Se levantó y está sentado a la diestra del Padre. Así que en este caso nosotros vemos que el apóstol Pedro dice acerca de esta salvación, todo el tema del capítulo 1 es sobre la salvación en Cristo y lo que Dios ha hecho a través de Cristo en la vida del creyente. Él dice que esta salvación que ellos estaban experimentando, habían personas que se le había sido anunciada esta verdad. Y habla de los profetas, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Y hay 2 cosas que yo quiero señalar con esto. Esta salvación había una expectativa de su llegada. Cuando llega, el pueblo la estaba esperando. El planeta estaba a la expectativa de lo que Dios iba a hacer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame empezar de atrás para adelante. En el versículo número 12, la última frase es una frase sumamente interesante que me llama mucho la atención. Y es que Pedro señala
que los ángeles anhelaban mirar lo que en ese momento se estaba manifestando, Cristo Jesús en la tierra. Mire lo que dice: cosas de las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles anhelan mirar. Y esto es sumamente importante que nosotros lo resaltemos, querido hermano. Porque la salvación en Cristo no es cualquier cosa. Para los que no lo saben, los ángeles son reales. Los ángeles existen. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis usted va a encontrar actividad angelical en todas las escrituras. De hecho, el apóstol Pablo, hablando sobre Cristo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, mire lo que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice el apóstol. Él fue manifestado en carne, vindicado en el espíritu, oiga esto, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién se está refiriendo? De nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense y subrayen ahí: contemplado por ángeles, visto, deseado experimentar por los mismos ángeles. Los ángeles estuvieron activos en medio de todo el nacimiento del Salvador. Por ejemplo, cuando encontramos en Mateo capítulo 1 a el ángel que visita a José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. El ángel interviene, habla con José, le explica las cosas que están ocurriendo, porque él estaba desposado, comprometido con María para casarse. María, por obra y gracia del Espíritu Santo, queda embarazada, pero él no sabía que fue obra del Espíritu Santo. Y él, dice el texto bíblico, que siendo un hombre justo, decidió abandonarla en secreto. Sin embargo, en medio de ese proceso, el ángel se le aparece, el ángel Gabriel, y le dice: no teman tomar a María por esposa, porque lo que en ella ha sido concebido por medio sobrenatural del Espíritu Santo. En el nacimiento, incluso precisamente con María, también vemos ángeles. En este caso, el ángel Gabriel viene a María, le explica: llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Cómo? Sí, tú vas a quedar encinta por el Espíritu Santo. Y le explica: cuando nace nuestro Salvador Jesucristo, encontramos ángeles también que visitan a los pastores y le invitan, luego del primer coro angelical, el primer coro de Navidad, cantado: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, a los hombres que Dios se agrada. Invita a estos pastores a que vayan a ver el nacimiento del Rey que había nacido, del Salvador del mundo. Así que, queridos hermanos, incluso encontramos a nuestro Señor Jesucristo indicando que cuando una persona se arrepiente, hay gozo en los cielos. Lucas capítulo 15 versículo 10 nos dice el Señor Jesucristo: de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que cuando usted mira todo esto, lógicamente, tendríamos que comenzar en Génesis, ir por capítulo y pasar por todo el Antiguo Testamento para ver aún más documentación de cómo los ángeles se manifiestan o se han manifestado en la historia redentora, de la proclamación del glorioso evangelio que redime, que transforma la vida de las personas. Los ángeles quisieran ser ellos los evangelistas que hablen. Sin embargo, ¿a quiénes comisionó el Señor esto? A usted y a mí.
Así que, amados hermanos, en primer lugar hemos visto que dentro de las expectativas de esta salvación, en la cual debemos de gozarnos, en la cual debemos de alegrarnos, los ángeles tuvieron una participación activa y quisieran una participación aún más grande. En segundo lugar, nosotros encontramos que Pedro nos dice que esta salvación fue revelada a los profetas antes de que ocurriera. Y que ellos, aunque no pudieron ver el Cristo vivo, sin embargo, le fue revelado lo que Cristo padecería. Versículo número 10, acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de esta gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y la gloria que le seguirían. Jesucristo en una ocasión, Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17, dijo esto: dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo que los profetas, que gracias a ellos tenemos todo el Antiguo Testamento y podemos aprender del carácter de Dios y de las cosas que han ocurrido y que van a ocurrir. Esos profetas recibieron la revelación de lo que Cristo iba a padecer. Capítulo 53 de Isaías, tenemos el cuadro de la pasión de Cristo, escrito 700 años antes de que ocurriera. Estos profetas que hablaron de Cristo, como el caso de Jeremías, que también profetizó sobre Cristo, Ezequiel, Daniel, hubiesen querido poder ver al Cristo vivo, como lo vieron estos hermanos a los que Cristo le está indicando. Ustedes están viendo, ustedes están oyendo la realidad de la profecía ya cumplida. ¿Qué busco indicándole estas cosas, mis queridos hermanos? Que abramos los ojos a lo que tenemos. ¿Usted es un profeta? ¿Usted recibe la voz audible de parte de Dios? ¿Puede usted seguir escribiendo nuevos libros para añadirlo a la Biblia? ¿Verdad que no? No. Lo que lo hicieron, a los que se le consignó y se le asignó esa labor exclusiva, que ya terminaron, habrían querido experimentar lo que nosotros estamos experimentando bajo este pacto de gracia. Señores, Isaías, por tomar un ejemplo, Isaías 53, y que muchos más pasajes de Isaías hablan también sobre el Mesías, pero Isaías 43 es como, da la impresión de que este profeta se sentó, encendió el televisor y vio la pasión de Cristo. Porque hace una descripción tan detallada de lo que el Señor Jesucristo pasó y enumera una cantidad de elementos y detalles que nadie en la vida podría tomar eso e intencionalmente buscar la forma de hacerlo cumplir. No es posible. Y Cristo viene, nace, ministra, sirve, muere y resucita exactamente como fue profetizado. Este hombre Isaías, que en el capítulo 6 de su libro vio la gloria de Dios y dijo: hasta aquí llegué. Ay de mí que soy hombre pecador.
se le mostró el trono de Dios. Y fue una experiencia tan grande que dijo, no, ya hasta aquí yo llegué. Muero, después de esta no hay más Isaías. Porque delante de la misma gloria de Dios, un hombre pecador no puede resistir. A veces nosotros, dentro de las iglesias, siempre pedimos, Señor, derrama tu presencia, muestra tu gloria. Usted no sabe lo que está pidiendo. Usted no tiene la más mínima idea de lo que está pidiendo. ¿Se acuerdan la historia de Moisés cuando bajó del monte y el rostro le resplandecía? Y Moisés le dice al pueblo, miren, prepárense, santifíquense, que Dios va a hablar con ustedes cara a cara. Sí, está bien. Minutos después, Moisés, dile que habla contigo. Que habla contigo y tú no dices lo que él te diga, porque entraron en pánico, entraron en miedo. Señores, la santidad de Dios es algo tan puro, tan grande, que el pueblo judío estaba consciente de eso. Por eso el pueblo dijo, no, Moisés, como ya tú estás santificado y Dios te protegió, vamos a seguir ese proceso, vamos a dejar esa vía. Tú recibe y nos dice. Isaías, cuando mira la gloria, dice, no, hasta que yo llegué, yo soy un hombre de labios inmundos, yo soy un pecador. Y vivo, para el colmo, no solamente yo soy pecador, vivo en un pueblo también pecador. Así que yo llegué hasta aquí, ¿a dónde firmo el testamento? Hasta aquí yo llegué. Y el ángel tiene que venir y auxiliar. La revelación, el Apocalipsis. Hubo un momento en el proceso de revelación que Juan cae como muerto y el ángel tiene que fortalecerlo y levantarlo. Porque delante de la presencia de Dios, el mal, el pecado, la oscuridad, lo que está incorrecto, no puede estar. Entonces, queridos hermanos, estamos diciendo que este hombre Isaías, que tuvo esa experiencia tan extraordinaria, le habría gustado experimentar lo que nosotros estamos experimentando con el Evangelio de Cristo. Señores, no es pequeña cosa lo que nosotros tenemos en las manos. No es cosa pequeña. Lo que pasa es que todavía nosotros no abrimos los ojos a la grandeza del Evangelio, a la grandeza de Cristo. Nos falta y tenemos que pedirle en oración a Dios que nos muestre, que nos permita ver lo grande que es esto. Estos hermanos podían estar contentos en medio de su dolor, de su rechazo, de sus procesos. Y estaban siendo preparados para recibir una dosis más fuerte de ese proceso difícil. Pero podían estar contentos porque su mirada estaba puesta en la salvación en Cristo Jesús. Los profetas respondieron a esta revelación, y es lo que quiero enseñarle hoy también, haciendo tres cosas. En primer lugar, dice el texto bíblico en el versículo 10 de nuestro texto de Primera de Pedro 1, que ellos profetizaron de la gracia que vendría. En segundo lugar, ellos fueron diligentes investigando. Y en tercer lugar, ellos sirvieron y ministraron. Vamos a ver esto con detalle. Los profetas, versículo 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Pedro, de la misma manera que lo está señalando aquí, también en el capítulo 10, versículo 43 de Hechos, 10:43 de Hechos, Pedro, cuando se encuentra presentando el evangelio a Cornelio, un gentil que tenía un perfil que, como decimos nosotros, lo único que le faltaba era convertirse, porque era piadoso, era justo, tenía buen testimonio, era un hombre dadivoso, que lo único que le faltaba era el evangelio, como se dice regularmente. Cuando Pedro, dentro de su discurso, está hablando y presentando el evangelio, él resalta lo siguiente en el versículo 43. De él, de Cristo, dan testimonio los profetas,
que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de los pecados. ¿Quiénes daban testimonio de eso? Los profetas. Y Pedro aquí nos dice que los profetas profetizaron. Cuando Pedro predica en su segundo sermón, en el capítulo 3, versículo 18, él dice en Hechos: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas. Jesucristo debía padecer. Los profetas recibieron la revelación anticipada de lo que Cristo habría de hacer. Y yo no sé si eso le emociona a ustedes, pero eso me da confianza en la palabra de Dios. Que antes de que ocurrieran las cosas, la Biblia ya lo decía. ¿Y cómo así? Bueno, eso solamente puede significar una sola cosa: que la Biblia es palabra de Dios, o que los profetas viajaron en el tiempo. ¿Y cuál de las dos usted cree que es más fácil? Que los profetas recibieron revelación de parte de Dios. Así que, mis queridos hermanos, los profetas recibieron este mensaje, pero estos profetas no pudieron quedarse callados. Ante la buena noticia que estaban recibiendo, esa gracia que vendría, dice Pedro, ese Jesús que se encarnaría, los profetas no pudieron quedarse callados. ¿Y qué hicieron? Profetizar. Gracias a estos profetas nosotros tenemos el registro del Antiguo Testamento sobre el cual se escribe el Nuevo. Pero ahora nos corresponde a nosotros seguir profetizando y proclamando sobre este Cristo y la salvación a todos en su nombre. Y esta es la primera lección para nosotros. Si los profetas recibieron y dieron, aunque no experimentaron como nosotros el perdón de los pecados, nos corresponde a nosotros, amados hermanos, que hemos y podemos recibir, comenzar a proclamar, a profetizar, a compartir el Evangelio con otros. Porque el Evangelio no es algo para yo quedarme con él. Es una buena noticia que todos los demás deben saber. Y aunque ciertamente para poder predicar el Evangelio también es necesario que yo viva el Evangelio y yo tenga una conducta que esté a la altura de él, pero no se engañe pensando, no, lo que pasa es que yo voy a predicar con mi vida. Sí, hermano, usted tiene que predicar con su vida, pero el Evangelio es una noticia que tiene que hablarse. Porque ¿cómo yo voy a entender que necesito el perdón de los pecados si yo no lo hablo? Solamente, no, Cristo me salvó, está bien, y soy una buena persona, y me comporto bien, tengo un buen testimonio, una buena reputación. Ok, ¿cómo el que está viendo mi buen testimonio, sin yo decirle nada, puede saber que él necesita un salvador? Pregunto. Lo que él puede hacer es, bueno, yo quisiera ser como él. Y puede convertirse en una persona moralista. Se puede comenzar a portar bien o a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Puede comenzar a, bueno, déjame modular mi forma de hablar, ya, déjame dejar de decir mala palabra. Bueno, ¿qué más hace este hermano? Este hermano va a la iglesia, pues déjame ir a la iglesia. Él trata bien a su esposa, pues déjame tratar bien a mi esposa, a mis hijos. Pero eso puede hacerlo cualquiera. Lo que cualquiera no puede hacer es arrepentirse si no se le dice que tiene que arrepentirse de sus pecados, que tiene que poner su fe en Jesucristo, que no puede resolver él el problema del pecado y por eso necesita el Salvador, que Dios está obligado a pagar con castigo el pecado, pero él quiere mostrar misericordia y por eso ha enviado a Cristo. Eso no se puede entender con el testimonio vivido. Eso hay que hablar. Por eso el Evangelio es buena noticia. Por eso hay que hablarlo. Usted tiene que profetizar, amado hermano. Pastor, pero yo no tengo el don profético. Es que yo no estoy hablando del don profético. Yo estoy hablando de la proclamación del mensaje profético. Porque Pedro dice en la segunda carta que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien
si permanecemos en ella, si la vivimos. Hablar, compartir sobre ese Cristo que salva. Por supuesto, para hablar del Cristo que salva, yo tengo que ser salvado. Matemática es elemental. Matemática 1.1. Yo tengo que experimentar la salvación en Cristo y yo tengo que creer, como vimos la semana pasada, yo tengo que amar a ese Jesús, yo tengo que creer en ese Jesús y yo tengo que gozarme en ese Jesús. Para entonces ahora yo poder imitar a los profetas y proclamar ese mensaje poderoso. Pero otra cosa que aprendemos de estos profetas, no solamente ellos profetizaron, ellos recibieron la revelación, ellos entendieron esa revelación, la proclamaron, pero hay otra cosa que ellos hicieron. Vaya conmigo, mismo versículo 10, dice que los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, mire lo que dice. Diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Ok. Estos hombres de Dios no se limitaron a una revelación que Dios le dio. Ellos comenzaron a investigar. Ellos comenzaron a estudiar. Miren las palabras que utiliza Pedro. Diligentemente inquirieron, averiguaron, procuraron saber. Estos hombres no se sentaron solamente a escuchar un sermón. No solamente se sentaron a escuchar la voz de Dios. Estos hombres investigaron, fueron diligentes, fueron proactivos, fueron intencionales en examinar. Algo parecido a lo que Cristo le dijo a los discípulos judíos que habían creído en Él, en Juan 5:39, donde el Señor le dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué le dijo a los discípulos? Ustedes procuran, investigan, examinan las Escrituras porque ellas hablan de Cristo. Más adelante nosotros encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, en uno de los viajes misioneros de Pablo, que luego que pasa por Tesalónica baja a Berea, y en Berea se encuentran con unos judíos que llama mucho la atención. Mire lo que dice el versículo 11. Dice de estos judíos de Berea: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escuchen, escudriñando diariamente en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, Pablo y sus compañeros fueron a Tesalónica, predicaron el evangelio en Tesalónica, que eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica recibieron la palabra, creyeron en la palabra, pero estos hermanos de Berea no solamente dice que recibieron la palabra, esa gente se sentaron, dice, diariamente a escudriñar la Biblia, a ver si lo que le estaban diciendo era así. Y miren, amados hermanos, ¿por qué hoy hay tantas herejías y tantas falsas enseñanzas y tanta confusión en el pueblo cristiano? Porque nos ha faltado la actitud de los hermanos de Berea. Nos ha faltado la actitud de los profetas que profetizaron, indagaron con diligencia, averiguaron, procuraron saber. Nosotros nos conformamos con sentarnos en la silla, habla el pastor, palabra de Dios, te adoramos, Señor. Parecemos más católicos que los católicos.
y damos como bueno y válido todo lo que se predica desde el púlpito. No, hermano. Señores, era Pablo que estaba predicando. Era Pablo. ¿Cuántas cartas del Nuevo Testamento escribió Pablo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cuántas cartas fueron? No saben, 13. De las 27. Señores, Pablo da testimonio que trabajó más que todos los apóstoles. Pablo no era de los 12 apóstoles. Pablo era un apóstol especial, levantado por Dios, y predicó y sirvió más que los demás. Ese Pablo, que Pedro, en esta misma carta, más adelante, o en la siguiente, no recuerdo, dice, oye, el hermano Pablo escribe con una profundidad que a veces es difícil de entender y mucho tuerce lo que él dice. Pedro, que se vislumbra y se ve en las escrituras como el líder dentro de los 12. Ese Pablo era el que estaba predicando en Berea. Y los hermanos de Berea, sí, muy bien, déjame ver si es verdad. Y comenzaron a investigar diariamente a ver si era cierto lo que Pablo le estaba enseñando. Y si la enseñanza de Pablo fue sometida a escrutinio y a investigación y a indagación, ¿cuánto más la de este pastorcito que está aquí parado delante de ustedes? ¿Cuánto más la de que ustedes pueden escuchar en un podcast, en esas grandes iglesias que podemos ver en las redes sociales, que muchas enseñanzas son muy buenas, pero otras dan mucho que pensar? Si estos hermanos de Berea fueron diligentes investigando a ver si es verdad, si estaba correcto lo que se predicó, lo que se enseñaba, si los profetas que recibieron de primera mano antes que ocurriese la venida de nuestro Señor Jesucristo y los recibieron, ellos mismos también indagaron, investigaron, profundizaron, ¿cuánto más nos deja a nosotros, hermano? Nosotros tenemos que dejar de ser haraganes en lo que se refiere al estudio de la Biblia. ¿Se acuerda que aprendimos con respecto a la disciplina de la asimilación de la Biblia? Que hay 5 cosas que podemos hacer con la Biblia: escucharla, leerla, estudiarla, meditarla y memorizarla. Escucharla, leerla, estudiarla, meditarla y memorizarla. Estudiarla y memorizarla es lo más difícil, porque requiere tiempo, y no solamente tiempo, requiere un esfuerzo, requiere una dedicación, requiere diligencia. Es muy fácil sentar y leerla y no está mal, todo lo contrario, la Biblia nos llama a que leamos, pero tenemos que sacar un tiempo para estudiar. Estamos hablando de la eternidad nuestra. Yo tengo que afirmar que estoy realmente en lo correcto. Y yo no puedo asumir que todo lo que se dice del púlpito ya es palabra de Dios. Se espera que sea así, pero adivinen, su pastor es imperfecto y pecador. Y se equivoca muchísimo. Y necesita el Espíritu Santo igual que usted, y necesita ayuda para predicar, y necesita fajarse, estudiar, y necesita hacer lo que tiene que hacer. Y ustedes también, hermano. Por eso ustedes tienen que estar al pendiente. Nunca dé como bueno y válido todo, por más bonita y la frase tan cautivante. Diga, ok, esa frase es bíblica. Porque hay muchas veces, nosotros ahora mismo con el auge de las redes sociales, y que ha provocado que seamos superficiales. Ya a nosotros no nos gusta leer grandes cantidades de páginas. No, ese artículo, 3 páginas, no, yo no voy a leer eso. Déjame ver el encabezado. La noticia, ya no se lee el contenido de la noticia, nada más sale el encabezado. La frase que publica, muy bonita, déjame tomarla y la pongo en mi muro en Instagram, en Twitter,
en Facebook, etc. Y a veces, como se escucha bonita, no la filtramos a ver si lo que está diciendo realmente contradice o afirma lo que dice la Biblia. Queridos hermanos, estamos en un momento histórico muy delicado. Hay demasiada información. Hay demasiadas voces. Hay demasiado contenido. Hay demasiadas intenciones. Y nosotros necesitamos pararnos sobre lo que establece la palabra de Dios. Por eso es importante que, al igual que los profetas, nosotros y seamos diligentes, investigando y validando las cosas. Los profetas no solamente recibieron y profetizaron, no solamente fueron diligentes investigando, sino que también, en tercer lugar, estos profetas, enseña el apóstol Pedro, sirvieron y ministraron para nosotros. Versículo 12. A ellos le fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que le predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, miren lo que Pedro está indicando aquí. Estos profetas a los que está haciendo mención Pedro, que son los profetas del Antiguo Testamento, el ministerio que desarrollaron lo hicieron no para ellos, ni siquiera para su generación, sino que lo hicieron para la generación del nuevo pacto, para aquellos que vieron a Jesús, recibieron a Jesús y creyeron en Jesús. Y nosotros que hoy estamos de la misma manera escuchando las voces de los que predicaron el evangelio y estamos creyendo en el evangelio, hemos puesto nuestro amor, nuestra fe y nuestro gozo en el Señor. Esos profetas sirvieron, ministraron, viendo hacia el futuro. ¿Y qué aprendemos de esto? Aprendemos que Dios nos llama a un servicio al igual que estos hermanos. Usted está llamado a proclamar el evangelio de Cristo. Y usted tiene que enfocarse que eso que usted va a hacer no es para usted, es para otros. Porque otros lo necesitan. Pastor, pero que yo no tengo el don de evangelismo. ¿Sí? Para evangelizar no se necesita el don. Amén o ayayay. Para evangelizar solo se necesita saber el evangelio. Conocer lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo a favor del hombre pecador, y que de parte de la persona que escuche el mensaje responda en arrepentimiento y fe. Eso es el evangelio. Usted lo que tiene que saber el evangelio, experimentar el evangelio y hablar el evangelio como lo establecen las Sagradas Escrituras. Que Cristo vino, murió por los pecados y ahora en Él podemos tener perdón de pecados si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. Es el evangelio. Que usted corresponde, cuando escuche este mensaje, esta buena noticia, tiene que arrepentirse y poner su fe en el Señor. Eso es el evangelio. Y esa labor no es una labor exclusiva de los líderes de la iglesia. Es una labor de todo aquel que ha creído y que es discípulo. Ok, Mateo 28, la gran comisión. Jesús, en sus últimas palabras, le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Llega el Espíritu Santo. Los discípulos fueron llenos, pero adivinen, los discípulos no solamente eran los 12. ¿Cuántos habían en el aposento alto? 120, ¿verdad? Más o menos, creo, que dice el texto. En el capítulo 1 creo que lo dice, al final. Y dice que ¿cuántos de ahí fueron llenos? Los 12 nada más. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, 1:8 de recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, no fue una promesa exclusiva de los 12. De los apóstoles, fue de todos. Por tanto, Mateo 28, 16 en adelante, la gran comisión, no es un mandamiento para los 12 apóstoles. Es para todos los discípulos. La pregunta del $1.000.000 es la siguiente. ¿Es usted un discípulo? Si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ha nacido de nuevo, usted es un discípulo de Cristo porque usted está congregándose en una iglesia donde se predica la palabra de Dios y donde se le anima y estimula a que obedezca todas las cosas que Cristo nos ha mandado, como dice la Gran Comisión. Pues si usted es un discípulo, una de las responsabilidades de un discípulo es servir. Y usted sirve predicando el Evangelio, usted sirve poniendo a disposición de la iglesia y de los hermanos sus dones y habilidades, usted sirve ayudando y entregándose a favor de los que tienen necesidad. Los profetas sirvieron, pero no se sirvieron a sí mismos. Si usted quiere servir para usted escalar posiciones en la iglesia, pues las intenciones están erradas y equivocadas. Pero si usted quiere servir porque Dios le ha llamado y usted sabe que Dios le está pidiendo que sirva, pues entonces usted tiene buenas intenciones y son las intenciones correctas. Queridos hermanos, nos corresponde a nosotros ahora expresar nuestro amor a Dios, expresar nuestra fe en Dios y nuestro gozo en Dios, proclamando el Evangelio y compartiéndolo con otros que no lo conocen. Investigando, indagando, profundizando en el conocimiento de este Evangelio y de esta verdad para poder conocer mejor a Cristo y su palabra. Nos corresponde a nosotros servir y colaborar en esta empresa misionera que transforma vida por el poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio con alguien? ¿Y cómo se sintió? ¿Cuándo fue la última vez que de manera intencional, no porque se dio una coyuntura, porque tenemos dos escenarios? Hay momentos donde Dios permite que se den situaciones que nos facilitan poder compartir el Evangelio. ¿Se han encontrado en una de esas? Está en una fila, por alguna razón toman un tema y llegan al tema del Evangelio, usted está ahí y lo puede compartir, ¿verdad que sí? Ese es un escenario, algo, podemos decirlo, improvisado. Pero está otro escenario, y es el intencional, en el que usted dice, bueno, Alicia, una vecina que yo tengo, y tengo muchos años conociéndola, es nueva en la comunidad, yo voy a orar por ella, yo quiero compartir con ella el Evangelio. Y comienzo y oro por Alicia. Y comienzo a hacer relación con Alicia, si no la conozco. Y cuando sienta del Señor, me acerco y le digo, Alicia, a mí me gustaría que usted me permitiera orar por usted y compartirle la palabra de Dios. ¿Qué día usted me puede recibir en su casa?
quienes de una manera intencional así han compartido el Evangelio. Amados, no quiero asustarle, pero nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Y lo mejor que nos puede pasar es que cuando llegue ese momento no tengamos de qué avergonzarnos delante del Señor. Amados, ¿usted conoce personas que están pasando por momentos difíciles? ¿Usted conoce personas que están sufriendo? Cuyos corazones están rotos, que usted ve que andan en malos caminos. ¿No le da pena? ¿No le preocupa ver a la gente perdida? Usted está gozando de una salvación que experimenta ahora y que experimentará en la eternidad. Usted ha sido rescatado de una vana manera de vivir y ya no es esclavo de la bebida, ya no es esclavo de las adicciones, ya no es esclavo de la parranda y de las cosas incorrectas.